Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en el santuario celestial estás tú a favor de nosotros. Estás allí para representarnos, estás allí para interceder, estás allí para ofrecer tu sacrificio expiatorio por todos aquellos que te han aceptado como su Salvador. Nosotros estamos muy agradecidos de haberte conocido. Nosotros estamos muy agradecidos de que tú nos hayas buscado cuando más perdidos estábamos. Señor, pertenecer ahora a tu pueblo es la bendición más grande que pudimos haber alcanzado. Y ahora, Señor, saber de que te tenemos en la corte celestial como nuestro abogado, como nuestro amigo, como nuestro representante, eso es algo, Señor, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Por eso en esta hora te exaltamos como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, y a ti, oh Padre, como nuestro Dios. Oh Padre, en esta hora nos trajiste aquí para poner nuestra mente en ti. Nos trajiste aquí para no estar tal vez oyendo otras cosas o mirando otras cosas, sino hablando de ti, hablándote a ti. Así que, Señor, muy agradecidos estamos de que nos hayas congregado en esta hora. Como has escuchado a tus hijos, hay también, Padre, necesidades que te estamos poniendo delante de ti en esta ocasión, como el caso de Rolando, que estando preso ahora sale libre y va a México, pero allá, Padre, con los peligros que existen, necesitamos, Señor, que tu presencia lo guarde. Rogamos para que Rolando no le pase nada malo. Pedimos para que tú pongas un cerco en derredor de él, pero también que Rolando te busque, Señor, que también él entienda que Jehová acampa alrededor, pero de los que te temen. Y si él te teme, tu palabra dice que tú lo vas a defender. Así que, Señor, ponle esta convicción y que el temor de Jehová pueda ser entronizado en él. Buen Dios y Padre, también rogamos por los hijos del hermano Barrera, para que ellos también, Señor, puedan despertar, porque hay mucho, Señor, mucho hijo que está dormido. Hay mucho hijo, Señor, que está entretenido, que se está divirtiendo y no saben lo que está pasando en estos momentos en el santuario y que el mundo pronto llegará a su fin. Así que te rogamos, Señor, por los hijos del hermano Barrera, para que despierten del letargo y puedan, Señor, levantar la cabeza y ver que la redención está cerca. Oh Padre, te pedimos por la salvación de todos ellos. Oh Señor, también suplicamos esto mismo por la familia Villanueva, por todos los hijos de nuestro hermano Reinaldo. Cómo quisiera él que en el día glorioso de tu venida poder decir: he aquí yo y la grey que me diste. He aquí yo y los hijos que me diste. Sin embargo, Padre, cuando uno mira la manera de cómo va la vida y los hijos cómo la van enfrentando, uno de padre no deja de afligirse. Y yo, oh Señor, en esta hora creo que entiendes tú el anhelo de mi hermano, el deseo de él, de que toda su familia sirva a Jehová de corazón. Por eso, Dios, te ruego para que cada uno de los hijos de mi hermano sea tocada su puerta de corazón y cada uno abra para que tú puedas entrar y hacer morada en ellos. Oh Dios, en esta hora también te rogamos por el hijo de la esposa de nuestro hermano Carlos Domínguez. Como has escuchado, está luchando. Tiene, Padre, esta dificultad de que le es difícil vencer el pecado, de vencer el vicio. Las adicciones, Señor, han venido a él como una atadura que le tiene allí, Señor, cautivo. Pero, Padre, nosotros te pedimos que vengas y le des libertad. Nosotros te pedimos, Señor, que él también pueda apreciarte como
el gran libertador que eres tú. Oh Padre, pedimos para que él pueda también conocerte y ser redimido, pueda ser también, Señor, salvado de esta perversa generación. Buen Dios y Padre, también te rogamos hoy por la hermana Josefina Vallejo, especialmente por sus hijos, que también ellos, oh Señor, sean alcanzados, sean también, Padre, tocadas sus vidas. También ella anhela que sus hijos regresen a tus caminos. Oh Dios, te ruego que esa misericordia que tú tienes no los deje tranquilos hasta que vengan a ti otra vez. Atráelos, como siempre te he dicho, parafraseando tus palabras, atráelos con esas cuerdas de amor que tú tienes para que vuelvan a disfrutar de la salvación. Oh Dios, gracias por oírnos. Gracias porque aquellos que no hablaron, también tú estás sabiendo en esta hora lo que tienen en su corazón. Y a todos, oh Señor, escúchanos y concédenos el pedido de nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre grande y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Les damos la bienvenida al seminario de profecías bíblicas otra vez. Un seminario que, por lo que he mirado, ya estamos ya llevamos más de 6 meses. Más de 6 meses llevamos con este seminario de profecías bíblicas. ¿Me dicen si ya estamos al aire? Ok. Bueno, amigos televidentes y radio oyentes, que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Estamos aquí en la ciudad de Irving, Texas, en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, donde todos los miércoles nos congregamos para estudiar las profecías bíblicas. He tenido este día un gran deseo de parar el seminario de profecías bíblicas y comenzar un seminario sobre el santuario, porque me gozaba tanto de ver las cosas desde el principio y le miraba tanta cosa deliciosa allí, que yo dije, no hombre, es que ya debería dar el seminario del santuario. Pero la verdad es que estamos en las profecías de Daniel y nada más estoy como yendo allá al santuario para agarrar pinceladas, para agarrar desde allá algo que ya lo menciona Daniel aquí, pero realmente, hermanos, mi deseo es pronto, cuando termine el seminario de las profecías, agarrar el del santuario, pero paso por paso, desde el momento en que el Señor dijo, háganme un santuario, y comenzar ahí mueble por mueble. No, esa es una cosa hermosa. Así que aguantémonos un poquito, porque ya llegará el momento cuando vamos a irnos al seminario del santuario. Por ahora, vamos aquí al estudio de la profecía más larga de la Biblia en su 5ª parte. Algunos se preguntará, ¿por qué tanto tiempo para una profecía? ¿Por qué ya la 5ª noche y solo en la profecía más larga de la Biblia? Porque resulta, hermanos, que esta profecía la estamos estudiando en su contexto. Y estudiarla en su contexto requiere ir despacio y ver dónde está ese contexto. No se les olvide a ustedes que fue un ángel el que dijo en el capítulo 8 de Daniel, verso 14, que hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería, ¿qué cosa? Purificado. Así que es el ángel el que hace una conexión de la profecía más larga de la Biblia con el santuario. Entonces, para poder entender qué era lo que iba a ser purificado, que es el santuario, y para poder entender cómo es que se purificaría y cuál santuario es el que sería purificado, necesariamente uno tiene que ir al santuario que hizo Moisés en el desierto. Ese santuario
que Dios le ordenó que hiciera. Allá en Éxodo 25, versos 8 y 9, está la orden de Dios para que se construyera ese santuario. Y si tomamos en cuenta lo que la mensajera del Señor, Elena White, escribió en el libro Cristo en su santuario, página 44, de que todo el sistema de los tipos y símbolos de ese santuario era una profecía resumida del Evangelio. Si tomamos en cuenta esa declaración, miraremos entonces que en ese tabernáculo que Dios ordenó que se hiciera, cada cosa que se dijo que se construyera para poner allí, necesariamente tenía que tener una estrecha relación con Jesús. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en el atrio justamente habían dos muebles. El primero de ellos era el altar de los sacrificios. Símbolo de Cristo Jesús, que como Cordero de Dios moriría por la raza humana. Así que ya en el altar de los sacrificios ya estaba simbolizado a Cristo y la misión que traería para este mundo. Inmediatamente después de ese altar de los sacrificios había una fuente de bronce. Había allí un depósito con agua, donde el sacerdote, antes de ministrar, tenía primero que lavarse, tenía primero que limpiarse. Esto también es símbolo de Cristo, que antes de ser nuestro sacerdote, primero se bautizó. Símbolo también de la limpieza. Es más, esto también es símbolo del bautismo que todos nosotros hemos hecho o algunos necesitan para poder participar de esa limpieza del pecado. Así que nosotros vemos que tiene razón la mensajera del Señor, Elena White, cuando dice que todos los tipos y símbolos de aquel santuario eran una profecía resumida del Evangelio. Cuando usted entra a la tienda propiamente dicho, o a la carpa, usted va a encontrar de que allí habían dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Usted va a encontrar que allá hay tres muebles en el lugar santo, una mesa que tiene panes, otro mueble que es un candelabro, y va a encontrar enfrente de la cortina que hace división del primer compartimento y el segundo, usted va a encontrar allí un altar del incienso. Todo esto representa el ministerio intercesor de Cristo por cada uno de nosotros. Si usted va más al fondo, encuentra allí el arca del pacto. Y usted va a encontrar en el arca del pacto que ahí están las tablas de la ley de Dios. Y era precisamente de esa arca del pacto donde había una presencia llamada la Shekinah, que no es otra cosa que la manifestación de Dios, justo brotando de allí, del lugar santísimo, donde estaban los mandamientos, adentro de esa arca. Es interesante que la tapadera que contenía esa arca llamada propiciatorio, según lo describe la palabra de Dios, habían dos querubines, dos figuras de querubines, con una grande reverencia, mirando hacia abajo, indicando que había allí reflejado el carácter de Dios en su santa ley. Si aún los ángeles y aún los querubines en esa arca miran con qué respeto a la santa ley de Dios, ¿por qué los hombres y aún el mundo religioso la mira hoy con desdén esa ley? ¿Cuánto sería de bendición para la gente y para el mundo religioso si tan solo contemplara la reverencia y el respeto que aquellos querubines manifestaban por la santa ley? Eso, hermanos, hacía todo eso que la Shekinah
se manifestara ese resplandor de la presencia divina. Bueno, pues el ángel dijo que hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado. El ángel está haciendo una conexión de Daniel 8 con la purificación del santuario. Y por eso es que no vamos a detenernos a lo que yo tanto quisiera, que es una explicación detallada de todos los servicios que se hicieron, empezando desde el día en que se construyó, sino que necesariamente vamos a tener que circunscribirnos a lo que ocurría una vez al año nada más. Porque la expresión "el santuario será purificado" es una conexión directa con lo que ocurría una vez al año. ¿Qué ocurría una vez al año? Lo que es conocido en la palabra como el día de la expiación, o también conocido por los hebreos como el Yom Kippur. ¿En qué consistía el día de la expiación? Bueno, hermanos, consistía en purificar el santuario. Resulta que aquel tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que construyera y en el cual todos los días del año se sacrificaba un cordero y era transferida la sangre de aquel animal al interior del santuario, de alguna manera llegaba a contaminarse por los pecados de toda la raza israelita, de todos los habitantes de Israel. La transferencia de la sangre de la víctima a los interiores de aquel tabernáculo era una implicación de que había una contaminación, y por esa razón había que purificarlo, y se hacía una vez al año. A ese día se le conocía como el día de la expiación o el día de la limpieza, porque había que purificar el santuario. Aquel día era un día muy especial en el calendario religioso judío. Y cuando Daniel escuchó al ángel que decía hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado, Daniel rápido hizo la conexión con lo que él había estado familiarizado por toda su vida, como eran los servicios del santuario y en especial el del día de la expiación. Vamos a leer Levíticos 16, versículo 29 y 30 en esta hora. Levítico 16, versículo 29 y 30. ¿Qué ocurría en el santuario cuando llegaba el día de la expiación? Dice el versículo 29 y 30 de Levítico 16. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué se haría entonces en el día de la expiación? Ese día el pueblo sería limpiado de todos sus pecados, según está escrito. Bueno, hermanos, el Yom Kippur. El Yom Kippur era un día muy esperado por los israelitas. Era un día muy esperado por el pueblo. Según está escrito aquí en el verso 34, miren lo que dice siempre de Levítico 16. Esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados. ¿Cada cuánto? Una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez al año. Los hijos de Israel esperaban esto, hermanos, porque este era el día donde iba a haber una limpieza.
este era el día donde todo el récord iba a desaparecer e iniciar uno nuevo. Así que era algo especial en la vida de los israelitas. En esa ocasión, prácticamente culminaba la liturgia del santuario. En esa ocasión se hacía una solemne ceremonia, la cual consistía en purificar todo el santuario, limpiarlo de todas las inmundicias que había tenido a lo largo del año. No se les olvide, hermanos, que estamos estudiando esto de la expiación para entender el contexto de las palabras del ángel en Daniel 8:14 de que hasta los 2300 días sería purificado el santuario. La expresión día de la expiación, en el cual el santuario terrenal era purificado una vez al año, la vamos nosotros a encontrar en todo el capítulo 16 de Levíticos. Ya ustedes leyeron, ocurría el 10º día del 7º mes del calendario tradicional judío, es decir, en octubre, de acuerdo a nuestro calendario occidental. Este día de la expiación era la fiesta más importante del calendario religioso judío, porque como vemos, era el único día donde se podía entrar en el lugar santísimo, es decir, en el segundo compartimento de aquella carpa, de aquella tienda. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Todos los días del año, los pecadores habían llegado al atrio, habían confesado sus pecados, habían puesto sus manos sobre aquel animalito inocente que traían, y tras arrepentirse de sus pecados, ellos se iban a casa, pero transferían esa culpa simbólicamente al animal, y después esa sangre también era transferida al santuario. El sacerdote rociaba algo de la sangre del animal sacrificado sobre el altar del incienso, y de los sacrificios también lo hacía en el piso frente al velo interior del lugar santo. Pues vean lo que dice Levítico 16:16. Dice así la palabra: hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, y por sus rebeliones, y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Es por eso, hermanos, que se requería una vez al año la purificación del santuario, para limpiarlo simbólicamente de todos los registros que quedaban allí acumulados durante todo el año. Y eso se hacía en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Así el santuario otra vez quedaba restaurado, quedaba rectificado, quedaba justificado y quedaba limpio para seguir. Bueno, ese día, miren lo que dice Levítico 16:5. 2 animales comparecían en ese día. Vamos a leer Levítico 16:5. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto. Ahí tiene usted 2 machos cabrillos. ¿Se da cuenta, hermano, por qué razón a Daniel, cuando recién comenzaba el capítulo 8, le fue mostrado un macho cabrillo y un carnero como símbolo de aquellos países como lo son Medo-Persia y Grecia? Ya el Señor, en esa profecía de Daniel 8, a través de estos animales limpios y que eran usados para sacrificios en el santuario, ya el Señor le estaba diciendo a Daniel: todo este capítulo 8 tiene que ver con algo que tú ya sabes, con el santuario. Nosotros acabamos de ver que comparecían inclusive 2 machos cabrillos en el día de la expiación. ¿Y para quiénes eran esos 2 machos cabrillos? Leamos versículo 8.
El verso 8 dice: echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y la otra suerte por el macho cabrillo. Aquí dice esta Biblia, de escapatoria. ¿Cómo dice la suya? ¿Cómo? Azazel. Es un nombre para referirse al diablo. Bueno, así que tenemos uno que iba a ser sacrificado para Dios y tenemos otro que iba a ser para Azazel. Hermanos, el macho cabrillo por Azazel. En representación del Mesías iba a haber un macho cabrillo, el cual sería transferida su sangre para limpiar el santuario. En cambio, el macho cabrillo para Azazel, según dice la palabra, iba a ser enviado al desierto y así se iba a eliminar todo el pecado del campamento. El día de la expiación, entonces, hermanos, de alguna manera conlleva la verdad acerca del juicio, porque ese día se hacía un juicio. Ese día alguien iba a ser castigado. Ese día alguien iba a llevar toda la culpa e iba a ser condenado. Y aquí sabemos que le tocaba esa suerte al macho cabrillo por Azazel. Vamos a leer Levítico 16, verso 10. Y luego vamos a leer 20 al 22. Dice Levítico 16, 10. Mas el macho cabrillo, sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrillo de Azazel, lo presentarán vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrillo. Sigue diciendo mi Biblia, de escapatoria al desierto. Bueno, vamos ahora a leer los versículos 20 al 22. Y aquí dice la palabra de la siguiente manera: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar al macho cabrillo vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrillo por el desierto. Es interesante cómo está implicado aquí, hermanos, la idea del juicio, porque se está determinando que unos son salvos y otro se pierde. Bueno, el día del juicio, Yom Kippur, era lo que Dios quería que Daniel entendiera al decirle que el santuario sería purificado al final de los 2300 días. Cuando se anunciaba el día del juicio, se anunciaba con una fiesta de trompetas, se tocaban las trompetas. Antes quiero mostrarles aquí en la pantalla lo que estábamos leyendo. ¿Qué sucedía con el macho cabrillo del Señor? Bueno, aquel era ofrecido en expiación por el pecado. ¿Y en dónde se rociaba la sangre del macho cabrillo del Señor? Según Levítico 16:15, se rociaba sobre la cubierta, pero comprobémoslo, hermanos. Levítico 16:15 nos dice aquí: después degollará en expiación el macho cabrillo expiatorio, que era por el pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora noten, hermanos, el macho cabrillo representando a Jesús era el que pagaba el precio, no el macho cabrillo que representaba a Satanás. Ahora, ese día que se tomaba la sangre del macho cabrillo y se colocaba en el propiciatorio y de esa manera limpiarlo, también se limpiaba todo el santuario. Pues vea lo que dice el versículo 16: y hará expiación por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel, por sus rebeliones
y por todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Así que era, hermanos, limpio también el lugar santo. Era también purificado el lugar santo. ¿Por qué necesitaba ser purificado el lugar santo? Bueno, porque habían inmundicias de los hijos de Israel que por sus rebeliones y por todos sus pecados habían sido transferidas allí. Y después de todo esto es que venía el macho cabrío vivo para concluir todo el ritual de la purificación del santuario. Y entonces, los pecados que habían sido quitados del santuario, ahora le eran confesados sobre él y luego era enviado al desierto. Ahora, ¿cuál era la actitud? ¿Cuál era la actitud del pueblo durante ese día? Vamos a leer Levítico 24:24. Vean ustedes la palabra, como es, Levítico 23, versículo 24. Y miren lo que está escrito aquí. También el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de entre su pueblo. ¿Qué les parece? La actitud que debería tener el pueblo mientras se anunciaba que el día de la expiación estaba cerca. Era una actitud de examen, era una actitud de análisis, era una actitud de reconocimiento de pecado y de confesión. El primer día del séptimo mes se tocaban las trompetas y todo el pueblo sabía que había comenzado el tiempo de preparación, porque el Yom Kippur, es decir, el 10º día del séptimo mes, estaba ya cerca. El pueblo tenía, desde el momento en que se tocaban las trompetas, 9 días para prepararse para el gran día de la expiación. La gente se afligía, se sometía a un profundo examen de conciencia, buscaron el sincero perdón de sus pecados, se arrepentían y arreglando sus cuentas con Dios y con el prójimo, se la pasaban durante ese tiempo, porque el propósito del Yom Kippur era eliminar el pecado ceremonialmente del santuario, pero también buscaba ser eliminado el pecado del corazón y de la vida del ser humano. El que no participaba era exterminado del pueblo. Pues así está escrito. Miren lo que dice el verso 29 y 30. Toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de entre su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Tremendo, era un día muy solemne. Así que, hermanos, mucha gente en ese tiempo sabía que tenían que buscar la reconciliación para que verdaderamente su pecado fuera perdonado. Era un día de juicio. Es más, los rabinos, quiero leerles lo que los rabinos decían con respecto a ese día. La idea de un día universal de juicio domina ese periodo de 10 días de penitencia y se expresa particularmente en la oración denominada Unetanet Tokef, que decía así: Dios, el Señor sobre el trono, como juez del mundo, se abre el libro de las memorias, se lo lee, los registros de cada ser humano están en él, la gran trompeta suena, se escucha una voz tranquila y suave, los ángeles tiemblan y dicen: este es el día del juicio, es día de año nuevo, se declara la sentencia. En el día de la reconciliación queda sellado quién vivirá y quién morirá. Es tremendo. Así que la connotación que tenía aquella palabra que Daniel escuchó, de que para que el santuario fuera purificado había que llegar a 2300 tardes y mañana, hermanos, lo que estaba involucrado allí era de que entonces comenzaría un juicio. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuándo sucedería esto?
Bueno, nosotros hemos mostrado aquí esta profecía por medio de un diagrama que, comenzando desde el 457, pasando allí por 483 años hasta el año 27, cuando Jesús es declarado Mesías, y luego pasando por 7 años más hasta el año 34 después de Cristo, en el cual de ese periodo de 7 años, a la mitad Jesús moriría. Nosotros hemos mostrado que equivale todo eso a 490 años, que son las 70 semanas que el ángel le había dicho a Daniel en el capítulo 9, 24 en adelante, que estaban determinadas para su pueblo. Pero si las fechas fueron exactas hasta el año 34, entonces si contamos desde allí 1810 años que faltarían, nos llevan al año 1844 después de Cristo. Y si el ángel dijo que al final de los 2300 días, o tardes y mañanas, o años, porque son días proféticos, el santuario sería purificado, lo que estaba diciendo es que en el año de 1844 el santuario comenzaría a ser expiado, comenzaría a ser limpiado y comenzaría a hacerse allí una obra de juicio. La gran pregunta es, ¿cuál santuario? Si para esta fecha, en el año 1844, que ya de nuestra era, es decir, después de Cristo, ya no hay tabernáculo en el desierto, ya no hay tampoco templo de Salomón, ni mucho menos templo reconstruido o construido por Zorobabel, destruido por los romanos en el año 70. Si ya no hay templo de esos, ¿cuál entonces sería el que sería purificado al final de los 2300 días? Por efecto de eliminación, el único que nos queda es el santuario celestial. Porque lo que se hizo en el desierto, lo que se construyó allí, era figura, dice el apóstol Pablo, de lo que está en el cielo. Es más, Dios dijo, me vas a hacer un santuario conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Así que, hermanos, en 1844 comenzó el juicio. Mucha gente vive su vida desordenadamente. Mucha gente vive su vida transgrediendo la ley de Dios. Mucha gente no sabe que el juicio ya comenzó en su primera etapa, como es la etapa investigativa. Interesante lo que decían los judíos cuando llegaba el día de la expiación. Decían ellos, es el día de la reconciliación. Aquí va a quedar sellado quién va a vivir y quién va a morir. El Señor Jesucristo, en 1844, como nuestro sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando Jesús murió y ascendió al cielo, Él llegó al primer compartimento del santuario celestial, llegó al lugar santo y allí se mantuvo intercediendo por su pueblo. Pero en 1844, como cumpliendo la profecía, Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y desde entonces Él está allí ministrando por aquellos que le han aceptado como su único Salvador. Y está desde los días de Adán para acá, empezando por los muertos y empezando por los que le han conocido, a determinar quién es digno de la salvación y quién no. Siempre ha habido un temor de cuándo el Señor podría comenzar el juicio de los vivos. Y siempre ha habido aquella inquietud de qué tal si ya empezó. Y hay muchas cosas, muchas ideas. Algunos dicen no ha empezado, otros dicen va a empezar. Pero yo creo que lo más importante no es saber si ya empezó o va a empezar. Lo más importante es que usted y yo estemos a cuentas con Dios, para que en el momento en que empiece el juicio por los vivos y empezando por los de su casa, podamos salir aprobados por Dios. Podamos nosotros ser sellados para la salvación. Pero el juicio está en marcha. Porque así dijo el ángel, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Y viendo en el paralelo del santuario terrenal, en los servicios que se hacían, y especialmente de la purificación del santuario, que conlleva la idea de un juicio,
no queda otra forma de entender que el único que podría ser empezado a purificarse a través de un juicio era el santuario celestial. Sí, hermanito. La verdad es que a mí me emociona el estudio del santuario. Y estoy pensando que el sumo sacerdote en el santuario terrenal entraba una vez al año al lugar santísimo, purificaba todo el santuario y salía el mismo día. Pero el Señor Jesucristo entró en el año 1844 al lugar santísimo. Está purificando el santuario, pero todavía no ha salido. Esa es la diferencia. Amén, exactamente. Bueno, hermanos, ¿cuándo terminó el santuario terrenal? Antes. El santuario terrenal terminó en el año 31, porque en el año 31 se acabaron los sacrificios. En el año 31 Cristo muere, el templo, dice, el velo se rasgó de arriba abajo, todos pudieron contemplar el lugar santísimo, no más sacrificios, allí caducó el santuario terrenal. Y comenzó la etapa del santuario celestial. Cristo muere, resucita, asciende al cielo y llega al lugar santo para comenzar a hacer el ministerio que hacía el sacerdote en el santuario terrenal, que era ofrecer diariamente su sacrificio expiatorio. Pero ahora está limpiando, hermanos, ahora está limpiando Él todo el santuario de todas las inmundicias nuestras. Por eso es que siempre se ha dicho, el Señor ahora te perdona los pecados, pero no te los borra. A veces uno dice, borra mis rebeliones, Señor, al igual que David, ¿verdad? Borra mis rebeliones. Y el Señor lo que hace es que te perdona tus rebeliones, pero no te las borra. Te las va a borrar cuando Él entonces agarre tu nombre. Cuando Él entonces agarre el libro de las memorias de Zabalita, o agarre el libro de memorias de Joselito, y comience a ver. Allí es donde el Señor va a ver si borra o no. Él comenzó a hacer esta obra de borrar pecados o dejarlos allí para testimonio de por qué la gente se perderá. Él comenzó a hacer esto desde 1844 para acá, haciendo la obra de expiación, de juicio en el cielo. Bueno, la fecha de vencimiento del santuario terrenal, ya dijimos, ocurre allí en el año 31 y en ese momento algo nuevo comienza. Vamos a leer Hebreos 8, verso 13. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Y aquí la palabra dice: y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Y bueno, pasa él entonces a hablar de un nuevo santuario a partir del capítulo 9, que nos llevaría bastante tiempo estudiarlo, pero solamente, hermanos, quiero que nosotros veamos bien claro de que el santuario celestial es el que está siendo purificado, por el hecho de que el santuario terrenal era sombra o figura del santuario celestial. Vamos a leer unos textos, todavía tengo tiempo, para que podamos ver nosotros que lo que estamos diciendo tiene base bíblica. Vamos a Éxodo 25, 8 y 9 para traer el principio y luego hacer el paralelismo con Hebreos. Libro de Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y aquí encontramos la orden de Dios. La orden de Dios es: me harán un santuario para que yo habite entre ustedes, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios le mostró, le dio a Moisés un modelo de algo que él ya tenía. El libro de Hebreos habla más al respecto. Leamos ahora Hebreos, el capítulo
8. 1, 2, 4, 5 y 7. Hebreos 8. Y tenemos aquí el verso 1 y 2. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro de ¿qué cosa? Del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Está ministrando Cristo en algún santuario en este momento? Sí. Él está ministrando en un santuario, el verdadero, el que Dios levantó y no el hombre. Claramente haciendo la diferencia del santuario terrenal a este, que es el celestial. Bueno, vamos a leer los versos 4, 5 ahora. El verso 4, 5 dice, porque si Él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque habrían allí sacerdotes que estarían presentando ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, cuando le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, más ahora, dice Pablo, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, claramente nosotros vemos aquí que aquello era figura de algo que está allá arriba. Aquello era una parábola, una profecía de lo que ocurriría, tanto con Cristo como cuando terminaran los 2300 años. Vamos a seguir leyendo Hebreos, ahora el capítulo 9, verso 11 y 12. Mas estando, dice, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tremendo, hermanos. Y ahora vea lo que dice el verso 23 y 24. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales, bueno, yo creo que quería decir, ¿dice terrenales la suya o celestiales? Ok, sí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. A ver, ¿está diciendo Pablo que está siendo purificado el santuario, sí o no? Sí. Porque dice que las cosas celestiales, de las cuales las terrenales eran figuras, fueron purificadas. Pero las celestiales mismas, dice, deben ser purificadas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está ofreciendo allí su sacrificio expiatorio por nosotros. Y el sacrificio de Cristo es mejor que todos los que se pudieron haber ofrecido a lo largo de la historia. Porque no entró Cristo, dice el verso 24, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Lo que me gusta a mí de esta palabra es que Él dice que ha entrado allí por nosotros. ¿Qué le dice a usted esa expresión, por nosotros? Que Él no ha entrado allí para estar en contra suya. Él ha entrado allí para estar a favor suyo. Por supuesto, porque usted le ha aceptado como su único Salvador. Todos los que aceptemos al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra vida,
Todos los que nos dediquemos a servirle podemos estar felices porque en el santuario tenemos uno que está por nosotros, no contra nosotros. Es decir, está ofreciendo allí sus méritos por nosotros. Por eso es que dice Pablo, acérquense confiadamente, dice Pablo, acérquense con confianza. Allá dice al trono de la gracia, para que hallen, dice qué cosa, oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entrar allí con confianza? Porque allí hay alguien que está por nosotros. Por eso, hermanos, es que yo siempre he dicho, hay gente que anda con un gran miedo. Ay, a saber si va a empezar el juicio de los vivos. Ay, no sé si habrán agarrado el libro y agarren mi nombre. ¿Por qué andas afligido? Porque andas mal con Dios, ¿verdad? Pero si andas bien con Jesús, ¿qué aflicción vas a tener? Si Él está por ti allí, cuando Él agarre tu nombre, Él va a ver. Orlando enamorado. Sí, aquí está la vida de él. Todas sus barbaridades que hizo en la vida, sus caídas, esto y lo otro. Pero aquí Él me aceptó como su Salvador. Y a partir de aquí, Él vivió para mí. Tuvo sus debilidades, pero siempre me buscaba. Y un día logró la victoria sobre el pecado porque entendió el secreto que era pasar al lado mío. Entonces, cuando Él ve eso, Él dice, este es de los salvados, porque echó su suerte conmigo. Por eso, hermanos, es importante que cada día andemos tomados de la mano del Señor. No andemos con doble vida, hermanos. No andemos allí que cristianos en la iglesia, pero en el mundo como que no fuéramos cristianos. Ya, hermanos, ya dejemos el pecado, ya dejemos de vivir doble. Seamos de verdad hijos del Señor. Permitamos que la sangre de Cristo nos limpie de una vez, porque allá tenemos uno que intercede por nosotros. Él está haciendo esta obra, Él está purificando el santuario, hermanos. Él está haciendo una obra de juicio allí. Y hay algo allí, hermanos, que el mundo religioso no quiere ver. En ese santuario donde Cristo está ministrando, allí en el lugar santísimo donde Él está haciendo esa obra de juicio, hay algo que el mundo religioso tiene una venda que el diablo les ha puesto y no se la quieren quitar. Pero Dios ha levantado al pueblo adventista para que escuche el mundo que allí hay algo especial a lo cual tienen que poner cuidado. Y vamos a dejar que Juan nos lo diga. Apocalipsis 11, verso 19. ¿Qué hay allí que el mundo religioso no quiere mirar? Apocalipsis 11, versículo 19. Dice Juan, y el templo de Dios fue abierto. Recuerden que cuando Juan está diciendo esto, ya no hay templo terrenal. Ya no hay templo terrenal, así que Juan no puede estar hablando del templo terrenal, ni del que estaba en el desierto, ni del que fue destruido por los romanos. Juan está hablando del templo celestial. Y mire lo que dice, y el templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo. ¿Y qué cosa fue vista? El arca de su pacto, hermanos. ¿Y qué había dentro del arca? La santa ley de Dios. De manera que Juan mira el templo abierto en el cielo y él mira dentro el arca del pacto. Él ve allí que ahí están los 10 mandamientos. Y el mundo religioso de ahora, con eso de que somos salvos por gracia, no le importa la ley de Dios y se burla de los que predicamos de que hay que respetar la ley de Dios, cuando allá en el santuario está el arca del pacto con la santa ley de Dios. Oh, dice hermanos, ¿cómo es posible que el mundo religioso no quiera ver esto? Y siga en rebelión, y siga en pecado, siga transgrediendo la ley divina. Juan dice que ve el arca del pacto en su templo. Y él miró relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bendito sea el Señor que a nosotros nos quitó la venda y podemos contemplar el arca del pacto en el santuario celestial. Gloria al Señor, hermanos.
¿Cómo andábamos nosotros en tinieblas? ¿Cómo andábamos nosotros diciendo que éramos cristianos y transgrediendo su ley? Pero gloria a Dios, nos quitó la venda y allí en el santuario celestial está el arca del pacto, reflejo del carácter de Dios. Por eso dice Cristo: si me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, tal como en el santuario terrenal se necesitó la purificación de los registros de los pecados acumulados durante todo el año, como hemos visto hasta aquí, también en el santuario celestial se está purificando, porque ahí también se han acumulado pecados a través de los registros que hay de cada ser humano. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versos 22 y 23, casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Fue pues necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero fue necesario que las cosas celestiales mismas fuesen purificadas con mejores sacrificios que estos. Amigos y hermanos, desde la primavera del año 31 hasta el año de 1844, Jesús estuvo ministrando en el lugar santo del santuario celestial. Pero en el otoño de 1844, cuando acabaron los 2300 años, Él entró como sumo sacerdote al lugar santísimo para realizar la purificación del santuario celestial. Es decir, estamos viviendo, hermanos, en el día de la expiación de los pecados acumulados, y mediante el juicio Dios está erradicando dichos pecados para limpiar por completo el santuario. Cuando Él diga consumado es, entonces, mis hermanos, llegará el momento cuando toda la suciedad del pecado, toda la contaminación se pondrá sobre el macho cabrío de Azazel, que no es otra cosa que el diablo mismo, para que cargue con toda esa culpa. Y un día será exterminado, destruido él con todos los pecadores. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos muy en cuenta lo que está ocurriendo ahorita, porque lo que está ocurriendo en el cielo hoy es lo que más importa si nosotros lo llegamos a entender. Hermanos, como nosotros vimos hace unos instantes, el santuario terrenal tuvo una fecha de vencimiento que ocurrió con la muerte de Cristo en la cruz en el año 31. Tras su resurrección ascendió al cielo y comenzó allí como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Por lo cual, cuando la profecía nos presenta la purificación del santuario, no se puede estar refiriendo a otro más que al santuario celestial que esté en vigencia, pues el terrenal ya no existe desde hace casi más de 2000 años. Hermanos, yo quisiera terminar ahora diciéndoles de que hay que vivir examinando nuestra vida. Estamos en el día de la expiación, estamos en el día del juicio. El Señor está limpiando el santuario, el Señor está purificando el santuario del pecado y de los pecadores. Vivamos nosotros como vivía el pueblo de Israel mientras sabían que estaba ocurriendo la expiación. Vivían en un autoexamen, vivían en un análisis, vivían buscando estar a cuentas con Dios y con el prójimo. Pero, hermanos, también nos debe confortar aquella palabra que dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hagamos de Cristo nuestro abogado, hermanos. Reconozcamos nuestro pecado ahora, arrepintámonos de corazón, entreguémonos a Él y Él nos ha de representar en ese juicio. ¿En qué consiste más el juicio? Eso será el próximo miércoles. El tema del próximo miércoles se llama el juicio celestial. Que Dios nos bendiga y que nos confirme en la verdad presente. Bien, vamos a cantar el himno 492, Cuando junte Jesús las naciones. Cuando junte Jesús las naciones,
y al venir el esposo a las bodas, gozosos podemos entrar. Juntará todo el trigo en su trope, mas el viento en las pasará. Pues como hemos de estar en el juicio, el día que pronto vendrá. Arrodillémonos, vamos a orar. Amado Padre, gracias por confirmarnos en la verdad. Gracias, Señor, por asegurarnos que estamos en la ruta correcta. Gracias, Padre, porque en 1844 hemos podido entender que algo solemne comenzó y que ya llevamos más de 100 años en juicio que se está llevando a cabo allí. Y Padre, gracias porque somos conscientes de esa realidad. Solamente ayúdanos para que no solamente seamos conscientes, sino consecuentes con lo que ahí está pasando. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de la mejor manera. Ayúdanos, Padre, a vivir entregados a ti. Señor, esta iglesia debería estar llena porque estamos en el día de la expiación. Pero tú ves el pueblo, o está llena los domingos en el falso día de reposo, o está llena solo los sábados. De allí, Señor, no hay necesidad. El pueblo está absorto en sus trabajos. El pueblo está absorto en sus negocios. El pueblo está absorto, Señor, en las cosas de este mundo. No hay esa premura, esa urgencia, Padre, de estar donde tú estás. Y sabiendo ahora, Señor, que estamos en el día del juicio, que el día de la expiación se está llevando a cabo, te ruego, Dios, porque despiertes a tu pueblo. Te ruego, Padre, porque tu pueblo abra los ojos y pueda ver que no hay tiempo para perderlo. Señor, ayúdanos a ser fieles a la verdad que nos has enseñado. Qué hermoso, Padre, es saber que al guardar el sábado estamos haciendo tu voluntad. Porque, Padre, hemos visto que Juan miró el templo abierto y ahí estaba el arca del pacto. Y sabemos, Señor, que en el arca del pacto están las tablas de la ley y sabemos que ahí está el mandamiento del sábado. Padre, si Juan miró que aún en el cielo el sábado sigue vigente, esto nos confirma que Isaías tenía razón cuando dijo: de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oh Dios Todopoderoso, te agradecemos por la palabra, porque nos queda claro y revelado lo que Daniel un día no entendió, pero que por tu Santo Espíritu ahora todos entendemos. Gracias, Señor. Gracias porque también Daniel no entendió en su momento, pero después de haber orado, después de haberse humillado, después de haberse entregado, también le llegó la revelación y la dejó escrita para que nosotros nos gozáramos en tus caminos. Oh Padre, te rogamos que al irnos a casa podamos meditar en este mensaje y decidir ahora prepararnos de corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Alabanza sin cesar, entonemos al Señor, himnos mil a su bondad, entonemos con amor, Él nos da la plenitud de su gracia celestial, es la fuente de salud para el infeliz mortal. El pecado abrumador, Él nos vino a libertar, nos ofrece salvación y